queridos amigos, seguidores, mis patriotas, amigos del ingeniero Gustavo Villarreal, sean todos muy bienvenidos en esta noche, como siempre digo, de geopolítica pura y dura. Esta noche que vamos a hablar sobre un tema que me parece importantísimo. Para quienes no me conozcan, les saluda el ingeniero Gustavo Villarreal, servidor. Y bueno, alerta importante. Estás en un canal de centro. Entonces nosotros en este canal no apoyamos la polarización, ni los extremistas, ni de izquierda, ni de derecha. Nosotros no apoyamos a papi Rusia ni papi Estados Unidos, no estamos en la nómina de ninguna potencia y por lo tanto nosotros en este análisis vamos a hacer un análisis objetivo. Somos amigos de la verdad, no vamos a satanizar ni santificar a nadie, vamos a tratar de contribuir a un sano debate en nuestro continente para que podamos entender una temática que se me hace importante, ¿no? Ha habido muchos debates filosóficos, políticos sobre cuál es el tamaño del Estado correcto en nuestra Latinoamérica, ¿cierto? Algunos críticos de la izquierda le achacan la presencia de empresas estatales mal gestionadas, una burocracia ineficiente, ¿cierto? Ese San Benito de que el Estado no es un buen gestor y que por lo tanto la solución mágica a nuestros problemas es privatizarlo todo, ¿cierto? Eso es lo que dicen nuestros amigos muchas veces extraviados de derecha, libertarios, los que están de moda los libertarios, de que hay que dejar prácticamente el Estado en su mínima versión posible, algunos más extraviados aún, que no saben ni dónde están parados, los anarcocapitalistas que dicen que para nada debería existir el Estado, ¿cierto? Ese es el discurso que se nos vende. Por el otro lado, la izquierda le critica a la derecha el hecho de que los de derecha ponen el Estado al servicio de los intereses extranjeros, al servicio de las transnacionales que se llevan nuestras riquezas en América Latina y que por lo tanto debemos tener un Estado grande, fuerte, que defienda los intereses nacionales y que haga justicia, pues, ¿no? Ya que el mercado no hace justicia social, bueno, el Estado debería hacer esa justicia social y por lo tanto son muy proclives a un Estado inmenso, ¿cierto? Con mucha presencia en nuestra realidad, ¿ok? Entonces, esos son como los dos discursos extremos que hemos escuchado en Latinoamérica, ¿cierto? Y ambos tipos de corrientes han gobernado nuestros países. Ninguno de ellos puede decir que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Y sin embargo, los resultados no han sido los esperados, ¿cierto? No ha habido ni un solo país de Latinoamérica desarrollado ni por la izquierda ni por la derecha. Ni siquiera Chile, que es el paradigma de la derecha, ha logrado ese nivel de desarrollo. Escuché por ahí en alguna entrevista que todavía Chile está a décadas de convertirse en un país desarrollado, entonces eso significa que el modelo derechista en Chile pues no ha sido la solución. En el otro extremo está Cuba y Venezuela, y ahora último Bolivia, que se puso de moda, que tampoco han logrado desarrollar sus países y se excusan con el tema pues del intervencionismo gringo, etcétera, etcétera. En fin, por eso esta noche, más que dedicarnos a criticar lo que actualmente se nos propone, vamos a tratar de generar una propuesta nueva, ¿no? Poner un poco un grano de arena de nuestra parte para intentar dar una tercera opción a cómo debería ser ese tamaño de Estado en Latinoamérica, ¿no? Digamos, ¿cuál sería ese tamaño óptimo, eficiente, eficaz, ¿cierto? Que apalanque el desarrollo del país. Y vamos a tratar también, derivando del tema, tratar de ver cuánto deberían ganar los políticos, ¿no? Eso también es un debate que ha habido mucho,
En nuestros países, los de derecha dicen que se les debe pagar, pero muy, muy bien, porque si no, los, digamos, profesionales capaces no van a venir a trabajar al Estado, ¿ok? Y que por esa razón deben ganar sueldazos, pues, ¿no? El problema de ese pensamiento es que ha habido mucho político, sobre todo en altos cargos, incluidos presidentes, que han ganado sueldazos, inclusive de por vida, es decir, digamos con sueldos vitalicios, independientemente de las porquerías que hayan hecho en su gobierno, porque muchos han hecho porquerías, disculpen la palabra, ¿no? Han hecho desastre y medio con sus países, pero no pasa nada, ellos merecen ganar unos sueldazos. Y en el otro extremo están los de izquierda, ¿cierto? Que si bien es cierto, entran al gobierno criticando esa situación de los de derecha, el problema con los de izquierda es que no tienen la capacitación, ¿ok? La capacidad, la preparación en gestión, y llegan al gobierno a improvisar y terminan desarrollando un régimen clientelista, ¿no? De puros subsidios para tratar de dar una falsa ilusión de bienestar a la población que luego termina en desastres, por ejemplo, la actual situación en Bolivia. Entonces vamos a tratar de determinar o proponer cómo sería ese esquema de remuneración a los políticos. Algunos demagogos, populistas, han salido a decir, como el famoso Milei, no, es que yo voy a sortear mi sueldo, ¿no? Yo no voy a ganar nada, voy a sortear mi sueldo como muestra de honestidad, ¿cierto? Y hace todo un circo, un show ahí para supuestamente demostrar su honestidad, aunque todos sabemos que él es ahijado de Eunequian, un empresario argentino que fue el que creó el personaje de Milei. Todos sabemos que él está vendido a los intereses anglos y que por lo tanto no le afecta no ganar el sueldo porque pues obviamente los anglos le pagan su sueldazo debajo de la mesa, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Otros populistas han salido a decir no, que ellos van a donar su sueldo, ¿ok? Que no necesitan ganar nada, ¿cierto? Porque pues son hombres exitosos y pues ellos no entran a robar ni mucho menos. Pero pues obviamente poco se habla de los lobbies que hacen, de las comisiones que cobran tipo Odebrecht por las obras que asignan, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuánto deben ganar los políticos? Poco, mucho, nada. Vamos a verlo en este capítulo. Quédate y te cuento más. ¿Cuál es ese tamaño óptimo? Yo siempre, como buen historiador geopolítico aficionado, pues no soy profesional en historia, yo soy ingeniero de profesión, pero me encanta la geopolítica, he tratado de hacerlo lo más profesional que pueda y pues por lo tanto, en mis planteamientos yo no quiero inventar la rueda, inventar la pólvora, ni mucho menos. Yo siempre me remito a los modelos que han funcionado y funcionan actualmente. Como hombre de ciencias, a mí me gusta pues lo tangible, lo concreto, la referencia concreta, ¿cierto? El famoso dato mata relato. Entonces, por esa razón, vamos a tratar de analizar los casos históricos de Singapur, de Japón y de China, ¿no? ¿Ok? Que han sido países que han sido pobres en Asia, ¿ok? Y que en determinado momento histórico han logrado con mucho esfuerzo y reformas y cambios profundos han logrado el desarrollo que actualmente se les ve, basta entrar en YouTube para ver el nivel de desarrollo que tienen estos países. Entonces vamos a empezar a analizar un comparativo entre estos países y lo que actualmente sucede en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. Miren, para que un Estado en Latinoamérica sea eficiente, sin caer en burocracia excesiva, todos somos conscientes que la burocracia en Latinoamérica es abundante e inútil y muchas veces hasta estorba, ¿ok? Todos lo sabemos. Y esto es porque la gran mayoría de gobiernos de izquierda y derecha convirtieron al Estado en una agencia de empleos para sus amigotes, ¿cierto? Para pagar favores políticos, apoyos de campaña y todo esto. Entonces, por esa razón, Latinoamérica tiene el tamaño de Estado, los tamaños de Estado más grandes del mundo,
con respecto a su tamaño de PBI. ¿Ok? Es una cosa absurda, ¿cierto? Y todos sabemos cuánto se demoran los trámites, la famosa tramitología en Latinoamérica, ¿cierto? De hecho, gran parte de los atrasos en obras en Latinoamérica no solo es culpa de las empresas que se contratan, obvio, de acuerdo, muchas de ellas, digamos, ineficaces, sino también de la permisología o la tramitología del Estado. Es decir, los estados se demoran meses o años en otorgar permisos, ¿ok? En otorgar licencias, en liberar terrenos. Y lógicamente, si tú sumas lo que el Estado se demora en hacer las cosas como debe hacerlas, más la demora de las propias empresas, que muchas son ineficientes, entonces tienes los plazos absurdos que manejamos en Latinoamérica. Para poder hacer obras nos demoramos años, a veces quinquenios, muchas veces décadas para terminar obras pequeñas. Mientras China o Asia nos dan una cachetada de ida y vuelta en eficiencia y construyen en meses o semanas inclusive. O ha habido casos increíbles que hasta en días han construido estaciones de tren, han construido hospitales en plena pandemia. Entonces, pues no es cierto que no se puede. Nos están demostrando los asiáticos que se puede. Ahora, vamos a ver por qué razón ellos lo logran y nosotros no, ¿cierto? Eso es un poco la comparación. Ahí vemos un poco en lo que deberíamos enfocarnos como Estado, ¿cierto? ¿Dónde debería estar el énfasis del Estado en Latinoamérica? Básicamente los servicios básicos, lógico, ¿ok? La infraestructura, aunque el Estado no debería ser el único que construye, pero debería trazar los planes estratégicos para que, digamos, el plan de infraestructura, para que la iniciativa privada tenga un norte, ¿no? Tenga una brújula hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos de infraestructura según las políticas de crecimiento estratégico del Estado, del país a largo plazo, ¿cierto? Seguridad, por supuesto, pues es una de las funciones básicas del Estado, sino para qué existe, ¿cierto? Para protegernos pues de los delincuentes, para proteger las fronteras, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿ok? Esa es una de las funciones primarias y más importantes que debe hacer el Estado, ¿ok? Luego, salud, claro, por supuesto. La salud sobre todo a poblaciones vulnerables. No estamos hablando de la niñez, estamos hablando de los adultos mayores, ¿cierto? Estamos hablando de la población con problemas de salud mental, etcétera, etcétera, ¿ok? Obvio, un niño con mala salud o mala alimentación, obviamente, pues no va a estudiar, no va a desarrollarse como debe desarrollarse y por supuesto eso va a impactar en nuestro desarrollo nacional. Y la educación, por supuesto. ¿Por qué la educación? Porque es palanca de desarrollo. Vamos a ver en los casos históricos cómo estos países, Japón, Singapur y China, utilizaron la palanca de la educación para generar un cambio de mentalidad, por ejemplo. Debemos admitir que los latinoamericanos, lamentablemente, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, tenemos el gen de la mediocridad. Somos conformistas, somos flojos muchas veces, somos informales, somos desordenados, indisciplinados, no seguimos reglas, no cumplimos las promesas o los tratos y lógicamente eso es un caldo de cultivo para el caos, un caldo de cultivo para la delincuencia, un caldo de cultivo del subdesarrollo. Entonces, la educación tiene como fin cambiar el chip de la mediocridad por el chip del progreso y desarrollo, para que entendamos cómo funciona este mundo, cuáles son esas reglas y aprendamos a jugarlas y a tener éxito. Ejemplo, los comunistas en China y los comunistas en Vietnam entendieron en la década de los 70 que el juego que te lleva al desarrollo más rápido era el capitalismo y se dedicaron a aprender a ser capitalistas y se pusieron la meta de ser los mejores capitalistas.
Y ahí tienes a China hoy en día luchando al tú por tú con Estados Unidos. Es un lujo que ningún país del mundo se ha dado, ni siquiera Europa. Tienes a Vietnam, antigua comunista, hoy en día un gran capitalista con altas inversiones modernizando el país. Aprendieron a jugar el juego y están triunfando en ese juego. Entonces, pero para triunfar en ese juego tenemos que entender cómo funciona, cómo se genera la riqueza, cómo podemos cuidar los intereses nacionales, ¿cierto? E invertir y generar tecnología, industria nacional, ¿ok? Entonces, servicios básicos de calidad. Eso el Estado obviamente es una función primaria que no puede claudicar ni tampoco delegar, ¿ok? Ni tampoco delegar. Regulaciones simples y digitalización, no por tener 100 permisos para hacer algo, las cosas se van a hacer mejor. Eso lo único que genera es lentitud, es pérdida de tiempo, que el tiempo no se recupera, por supuesto que no. Necesitamos racionalizar procesos, simplificar, ¿ok? Quedándonos con el control de lo importante y digitalizar. Olvidémonos del famoso burócrata que te firmaba y el otro escritorio te ponía el sellito y el otro era el que te engrapaba y te daba tu licencia. O sea, eso es época de la carreta. Hoy en día con la inteligencia artificial, con la cuarta revolución industrial, con el Big Data, con tantas tecnologías que están saliendo, o sea, es imperdonable que no estemos digitalizando los procesos para acelerarlo, para hacer una empresa en un día o menos, por ejemplo, para poder sacar un permiso de construcción en un día o menos, por ejemplo. Eso es eficiencia, ¿ok? Y los gastos públicos eficientes. Es decir, las empresas, muchas de las empresas estatales fueron ineficientes, pero las empresas estatales han sido ineficientes porque su naturaleza es ineficiente o porque el personal que trabajaba ahí no estaba bien seleccionado y no estaba bien evaluado en su desempeño. Si yo tengo un gerente de una empresa estatal petrolera, que pase lo que pase, haga las porquerías que haga ese gerente estatal, va a seguir ganando un sueldazo y un bono, ¿qué crees que va a pasar? Y encima es un inepto que es amigote o compadre del presidente de turno. ¿Qué crees que va a pasar? Ahora pongamos el otro ejemplo. Yo contrato un gerente para esta petrolera estatal que tiene todos los pergaminos, toda la experiencia, y su sueldo, en gran medida, la mitad o más, depende de sus resultados. Y que si este señor genera pérdidas a la petrolera estatal, el señor tiene un descuento sobre su sueldo. Y no solo eso, un despido por inepto sin ninguna retribución. Y en casos extremos de corrupción, la cárcel directa. ¿Tú crees que se va a dar el lujo de hacer malas decisiones? Lo va a pensar dos veces, ¿cierto? Porque así funciona en el mundo privado. En el mundo privado, si te equivocas, pierdes dinero. Te duele en el bolsillo. Y eso mismo se tiene que trasladar al sector estatal. ¿Ok? Esa meritocracia. Y también los subsidios mal focalizados, ¿no? No se hacen buenos estudios, obviamente se desperdicia mucho dinero en subsidios que al final del día no sirven para nada, ¿no? Si tú quieres subsidiar de repente poblaciones vulnerables, específicamente enfocarte en ciertas poblaciones que necesitan cierto apoyo porque no han tenido oportunidades, porque no han tenido las condiciones, ok, es válido, pero organiza bien tu programa para evitar las corruptelas, para evitar que esos fondos lleguen a donde no deben llegar, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ahí tenemos también un mapa de la corrupción. La corrupción en Venezuela es, digamos, el campeón latinoamericano en corrupción, ¿cierto? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Un régimen totalmente corrupto y corrompido, ¿cierto? ¿Ok? Que solo se sostiene por el apoyo ruso, nada más. El día que Putin le baje el dedo como Bashar al-Assad, Maduro cae. Es así de simple. Los menos corruptos, Uruguay, Chile, Costa Rica, la propia Cuba, ¿no? Bueno, acá está en este mapa, ¿no? En esta fuente. Pero en fin, digamos, Uruguay obviamente tiene una tradición, ¿no? Pero también pongámonos a pensar, ¿no? La mentalidad de un uruguayo en algunos aspectos
¿cierto? Que refieren al trabajo, al, digamos, al comportamiento cívico como ciudadano en el país, está mucho más desarrollado que en otros países latinoamericanos, hay que admitirlo, ¿no? Entonces, no es casualidad que esté siempre en los primeros lugares en los rankings latinoamericanos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora tenemos un estado óptimo en la región, debería representar entre el 20%, más o es decir, más o menos un 20% del PBI debería estar el tamaño del Estado, ¿no? Hablando de su presupuesto de inversión, su presupuesto en gasto corriente, no en sueldos. Pero ojo acá, voy a parar un ratito, porque ya sé que va a venir acá el libertario de turno, el liberbobo, ¿no? El derechista trasnochado que me va a decir, pero ¿cómo te crees? No debe ser 20, debe ser un 2% menos. O sea, a ver, espérame. Este derechista trasnochado latinoamericano, que suele ser admirador de Estados Unidos y compañía, se olvida que el tamaño del gobierno de los Estados Unidos es más del 20%. Me vas a decir que el presupuesto del Pentágono, el presupuesto, pues, ¿no?, de defensa que tiene Estados Unidos, toda la burocracia estatal estadounidense, me vas a decir que es pequeña. Si tan solo el presupuesto militar de Estados Unidos es casi el tamaño del PBI de México. ¿De qué estamos hablando, mi querido derechista extraviado? O sea, si eres consecuente, deberías criticar a Trump, ¿no? Es lógico. Y a todos los expresidentes estadounidenses, porque Estados Unidos es uno de los países con el mayor tamaño de Estado del mundo. Entonces ahí se cae toda la narrativa derechista que nos quieren vender en la región. No es cierto que de por sí tener un estado pequeño te garantiza el éxito. No es cierto. Como tampoco es cierto que un estado grande te garantiza el éxito. Acá tenemos que hablar de los conceptos de eficacia y eficiencia. Eficacia, lograr objetivos. Eficiencia, lograr esos objetivos con el menor consumo de recursos. Esos dos conceptos del sector privado tienen que ser implementados en el Estado. Caiga quien caiga, es decir, una meritocracia. Una meritocracia. Basta ya de tener vagos, inútiles, ineptos en el Estado. ¿Ok? Entonces esto tiene que, en este punto, yo sí considero que uno tiene que hacer una buena selección de personal, como en el sector privado, y aquellos ineptos que están ahí viviendo, como se dice coloquialmente, de la teta del Estado, pues deben ser expectorados de inmediato. Son unos parásitos que no sirven para nada. Ahora, si yo te hago una evaluación de desempeño, ¿ok? Y tú demuestras tu capacidad, ok, no pasa nada. Estás demostrando que mereces estar donde debes estar. Estás aportando un trabajo valioso. Pero si no calificas, chao, chao, se acabó la fiesta, se acabó el recreo. Entonces, el tamaño del Estado, en base a los ejemplos que estamos viendo, aproximadamente debería estar en un 20%. En Latinoamérica, normalmente está alrededor de un 35%. Si nos damos cuenta el desajuste. Somos países pobres y encima nos damos el lujo de tener un Estado tan grande, pues es obvio que es un lujo que no te puedes dar. Ahora, ¿por qué Estados Unidos sí se puede dar ese lujo y un país latinoamericano no? Porque mi querido amigo, Estados Unidos tiene el petrodólar, tiene la maquinita de hacer los billetitos verdes. Entonces Estados Unidos se puede dar el lujo de emitir mucha moneda, exportar dólares, porque el mundo se los va a aceptar por una cuestión geopolítica, por una cuestión de poder militar. Pero ese lujo no lo tiene ningún país de Latinoamérica ni del sur global. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de tener un Estado tan grande, ¿ok? Tampoco inexistente, pero no puede ser tan grande, ¿listo? Eso es importante. Entonces, por eso digo, similares a Singapur, Japón y China. Y acá también debo decir otra cosa. Mucho se ha discutido en algunos países, incluido el mío, en Perú, el tema de si se debe conservar la Constitución del 93 de perfil neoliberal o regresar a la Constitución del 79 de perfil socialista. Y yo lo que creo, chicos, es lo siguiente. El mundo 2025 no es el mismo el año 93 ni el año 79. Estamos en un mundo nuevo, en un mundo de cuarta revolución industrial, en un mundo de tecnologías nuevas. Para comenzar,
El proletariado está en extinción, cada vez más las fábricas se están automatizando, cada vez más va a haber robots. Entonces, si el proletariado está en camino a la extinción, ¿no? Entonces, ¿de qué comunismo vamos a hablar? Es más, en la cuna de los comunismos y ahora, hoy en día son ultracapitalistas. La gente no se actualiza. Entonces, la respuesta corta sería, ¿se necesita una nueva constitución? Sí. No regresar a ninguna de las dos, porque las dos ya quedaron desfasadas. Necesitamos avanzar, no estancarnos. Algunos se quieren aferrar a eso por sus privilegios, pero si nuestros países quieren entrar al siglo XXI, necesitan reformas, reforma política, reforma tributaria, reforma judicial, reforma administrativa, etcétera, etcétera. Reforma legislativa, porque sucedió un caso muy, muy interesante en Perú. Mucha gente decía, lo pongo como ejemplo, coméntame abajo si en tu país ha pasado algo similar. Pero en Perú se solía decir, maldito Congreso, Congreso de delincuentes, son unos corruptos, deberían largarse. Y el año 2021, si mal no recuerdo, el expresidente Vizcarra en Perú les dio el gusto. Cerró el Congreso, cerró el Congreso. ¿Ok? Todos, bravo, bravo. Oh sorpresa, el nuevo Congreso que se generó ha resultado más corrupto que el anterior. Ese Congreso nuevo que se generó en nuevas elecciones vacó al expresidente Vizcarra. Y el nuevo Congreso que surgió de la elección donde salió Castillo ha resultado más corrupto que los anteriores. ¿Eso qué te quiere decir? Que el sistema está podrido. Entre quien entre, se va a corromper. Eso es lo que tenemos que entender en la cabezota. El sistema está podrido. Necesitamos reformas profundas para que podamos entrar a este siglo XXI con la esperanza de modernizarnos y prosperar. Entonces, para estos liberbobos y los zurdos ineptos que pululan, ¿no? Vendiéndonos la idea de conservar sus constituciones anacrónicas del siglo XX, necesitamos constitución nueva, a la altura de los nuevos tiempos, que busque qué cosa, la meritocracia, la anticorrupción severa, que promueve el patriotismo desde la educación y la formación científica y tecnológica para generar industria, que tenga un perfil nacionalista, que vele por nuestros intereses. Cuando yo digo nacionalista en Latinoamérica, se espantan los de derecha. Ay, no, el ingeniero quiere decir que va por los izquierdistas. Yo digo, oye, oye, derechista extraviado, ¿no te has enterado que en Europa está de moda la derecha nacionalista? Ahí tienes a Meloni, el propio Putin es nacionalista, ¿ok? Trump en Estados Unidos es nacionalista de derechas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿por qué no hay un nacionalismo de derechas en Latinoamérica? Porque son una sarta de acomplejados que les apesta su país, que se alucinan europeos nacidos en Latinoamérica y por eso siempre se venden por un plato de lentejas y por eso siempre están, ¿no? De lacayos de intereses extranjeros. Esa es la vergüenza de la derecha en Latinoamérica. ¿Ok? Esa es la vergüenza de la derecha en Latinoamérica. Entonces, por eso menciono, el patriotismo es un valor que ha hecho grande a Estados Unidos, por eso el famoso movimiento MAGA, pues, ¿cierto? A Rusia con Putin, a China con Xi Jinping. Entonces, yo no estoy proponiendo nada del otro planeta, ni nada anacrónico. Lo que pasa es que los políticos que tenemos se han quedado en el siglo XX, ¿no? O sea, no han evolucionado. Su cerebrito se ha quedado atrofiado en el siglo XX. No se han enterado que cambiamos de milenio. Bueno, ahí tenemos la comparación del gasto público, el porcentaje de gasto público, ¿no? Digamos, comparación, ¿cierto? Cómo se ejecuta óptimamente en otros países y en nuestro, si tú analizas el presupuesto nacional, se desperdicia casi, casi en nómina, en planilla, en sueldos. Y el poco presupuesto que queda para invertir en infraestructuras no se ejecuta porque los gobernadores regionales, alcaldes,
Son una banda de ineptos, no saben de gestión, están improvisados ahí. A mí hasta ahora no me cabe en el cerebro cómo en Latinoamérica nos damos el lujo, porque es un lujo elegir sin tener requisitos rigurosos para el que pretenda administrar el Estado. Entra cada payaso oportunista que ha tenido sus juicios por corrupción, los de derecha o los de izquierda que solo tienen la secundaria completa, o si son profesionales, en su vida han emprendido nada, ni han administrado nada, ni han generado una empresa y pretenden administrar un presupuesto millonario del Estado. No lo entiendo. Hasta ahora no me cabe en la cabeza. Porque en el sector privado del cual yo vengo, tú no te puedes dar el lujo de ser inepto. Si eres inepto, quiebras. Y si quiebras, te mueres de hambre. Así de simple. Pero en el Estado no. Basta con nacer en el país, tener tus 35 años y listo. Si eres un ex corrupto o eres un inepto, puedes llegar hasta ser presidente. Si no, pregúntenle a Kuczynski y pregúntenle a Castillo en Perú. Así estamos de mal. Pero en estos países no se dan esos lujos, pues, por eso son grandes. Por eso son grandes. No cualquier inepto llega o corrupto llega al poder. Entonces vamos a ver ahora los casos claves. Singapur, el estado más eficiente del mundo. Del mundo. Singapur le ha tomado unos 50, 60 años llegar a donde está. 2 generaciones. Y ahora está donde está. Pero ya desde la primera generación, es decir, los años 80, ya el desarrollo se sentía en Singapur, pero tuvieron que hacer reformas radicales, radicales. Decía Lee Kuan Yew, que es el padre de la nación singapurense, decía que si realmente tú pretendes luchar contra la corrupción, debes estar dispuesto a encarcelar hasta tus propios familiares, si es necesario. Esa es una verdadera combate a la corrupción. Algunos fans de los Bukele Lover que tanto aman a Bukele, yo he visto a Bukele combatir contra la corrupción de abajo, encarcelar delincuentes, sí, ok, muy bien. ¿Y qué fue de la corrupción de arriba? ¿O me vas a decir que no hay un corrupto de arriba, de las altas esferas en El Salvador? No he visto hasta ahorita a Bukele encarcelar a un corrupto de los altos niveles. Entonces, pues, es una mala copia de Lee Kuan Yew. O sea, discúlpenme mis queridos hermanos salvadoreños, no creo, la verdad, por como veo a Bukele, que llegue a convertir a El Salvador en un Singapur. Porque para hacer eso hay que hacer las cosas completas, o no se hacen. ¿Cuánto gasta, cuánto porcentaje del PBI gasta Singapur en su estado, en financiar el estado? 13%, el de 2023. Mientras Argentina y Brasil gastan arriba del 30%, imagínense, miren la diferencia. Singapur es un país rico, Argentina y Brasil no lo son, ¿ok? Entonces, mire el lujo que nos damos en Latinoamérica, ¿no? Semejante desperdicio de recursos. Facilidad para hacer negocios. Singapur es el número uno en el mundo. Quiere decir que si yo soy un inversionista y quiero irme a Singapur a hacer mi empresa, pues la saco en horas, en horas. Entro ahí al aplicativo del gobierno, lleno mis datos, biometría, está conectado con los bancos, con mis antecedentes penales, todo en tiempo real, pum. En horas tengo mi contrato constitutivo, tengo mi identificación fiscal, tributaria, tengo todo lo que necesito para ya operar, alquilar mis oficinas, lo que fuese, para empezar mi emprendimiento. ¿Cuánto demora en tu país? Anótamelo acá abajo. Pero a mí me consta, y bueno, ustedes saben que yo soy unionista, no voy a hablar nunca mal de ningún país latinoamericano, pero a mí me consta que en algunos países los trámites demoran más de un año. Imagínense, más de un año. Entonces tú dime, ¿ese Estado está apoyando el emprendimiento o está en contra del emprendimiento? Es una cosa de locos. México, número 124 en el mundo, Brasil 154 y el resto en Latinoamérica estamos igual o peor. O sea, no es un tema de México o Brasil. Estoy poniendo como ejemplo, son los países más grandes.
Corrupción, el índice de corrupción está en el top 5, Singapur. O sea, lucha contra la corrupción. O sea, es uno de los países menos corruptos del mundo. Calificación 83 sobre 100. México, Brasil, Argentina en promedio calificación menor a 40 sobre 100. Vamos viendo por dónde va la diferencia, ¿no? Dónde se usan bien los recursos y dónde se desperdician los recursos. ¿Ok? Gobierno digital, ¿no? Ahí lo que decía, 99% de los trámites públicos son en línea, en una plataforma llamada SingPass. Burocracia meritocrática. ¿Hay salarios altos? Sí, por supuesto. Inclusive muchos funcionarios ganan más de $100.000 al año. Imagínate, sueldazos. Pero claro, hay de que te encuentren alguna corrupción, ahí vas a la cárcel seguro, sin atenuantes ni apelaciones, nada de cárcel dorada y en muchos casos pena de muerte por traicionar los intereses del país. Entonces, si yo soy un empleado público en Singapur y me veo tentado a robar, me la estoy jugando, pues, ¿no? Lo voy a pensar mínimo 2 veces, ¿no? Porque sé que acá son radicales, acá me agarran y acabo pues ahí enterrado, ¿no? Aparte que digamos, me embargan todos los bienes, a mí, a mis familiares, etcétera. ¿Ok? Ahí no se andan con medias tintas. Es severo el asunto. Oye, te estoy pagando bien, entonces no me friegues, pues, ¿cómo vas a encima a robar? O sea, ¿eres conchudo? ¿Qué te pasa? ¿Eres loco o qué? O sea, es el pensamiento de los singapurenses. No hay tolerancia cero, caiga quien caiga, hasta el presidente. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, y lógicamente, si yo te pago un sueldazo, pues exijo que hagas bien las cosas, ¿no? O sea, tienes indicadores de gestión. No es que yo voy y haga lo que haga, me van a pagar mi sueldazo, ¿no? Si yo primero que me van a filtrar si estoy apto para el puesto, si tengo las calificaciones, tengo la trayectoria, etcétera. Ok, entré al puesto, tengo mis objetivos de trabajo que están amarrados a los objetivos de desempeño del país. Y si no los cumplo, caput, no duro ahí ni una semana. O sea, ahí no van a tolerar ineptos años. O sea, es una tontería que es solo muy de Latinoamérica. Inversión en infraestructura del 4 al 5% del PBI. Lógicamente es un PBI gigante, pues son países ricos. Es decir, invierten en infraestructura, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, autopistas, etcétera, etcétera. Del 4 al 5% de su PBI. En Latinoamérica, ¿cuánto invertimos? 1 al 2%. Por eso estamos como estamos. Bueno. Resultado, PBI per cápita de Singapur, $88.000. Ese es el promedio de lo que un singapurense gana al año. ¿Cuánto gana un latinoamericano al año en promedio? $15.000. De ahí no pasamos. En algunos países menos, en algunos países más. ¿Ok? Para que veamos la diferencia en el estilo de gestión. Japón, profesionalismo y descentralización. Gasto público, ellos tienen sí un gasto público más parecido al latinoamericano, 30%, pero con una alta eficiencia, pues. O sea, el gobierno japonés es eficiente, controla mucho presupuesto, es un estado relativamente grande, pero usa bien los recursos. Imagínense Japón cuántos sismos ha sufrido en su historia y pues sus ciudades no han colapsado. Tokio es la ciudad más grande del mundo y su sistema de transporte, sus servicios públicos son pues de primer mundo, obviamente. ¿Quién lo va a dudar? Entonces, en Argentina, por poner una referencia, se gasta similar un 30%, pero lógicamente los resultados no son lo mismo, ¿no? Tiempo para abrir una empresa, 11 días en Japón. Tiempo para abrir una empresa en México y Brasil, más de 30 días, tranquilo. Inversión en investigación y desarrollo, 3,6%. Investigación y desarrollo quiere decir la inversión en tecnología, ¿ok? En aplicaciones comerciales para la tecnología, que es la innovación, en innovaciones incrementales y en innovaciones disruptivas. 3,6% del PBI. En Latinoamérica, 0,5%. ¿Cómo se traduce esto? Hay mayores patentes en Japón, mayor apoyo a la educación, mayores inventos,
mayores nuevos productos, por eso Japón tiene marcas. Dime una marca de coches latinoamericana, una. Japón tiene como más de cuatro o cinco, y gigantes, ¿cierto? Y gigantes. Pues ahí está. Pero quiero aclarar, todo esto ha costado mucho trabajo y un cambio de mentalidad en la población. ¿Vamos a llegar nosotros a ser grandes engañándonos? Si el latinoamericano sigue nutriendo su mente, contaminando su mente de contenido mediocre, te la pasas viendo puros memes, te las pasas viendo puros influencers idiotas que no aportan nada, que son payasos digitales, te la pasas escuchando reggaetón, te la pasas escuchando narcocorridos, nunca lees, no tienes educación, no te cultivas. Mi querido amigo, déjame decirte que el cambio del país empieza en ti, ¿ah? Esto no es que va a venir un Mesías, no, que cuando es tal partido va a llegar al poder, ahí las cosas van a cambiar, mi querido amigo, el cambio comienza con nosotros, con nosotros. Y yo, siendo ingeniero, sigo estudiando. Yo me sigo especializando, la tecnología avanza, la tecnología avanza. Yo soy especialista, por ejemplo, en termodinámica y ahora estoy especializándome en robótica. Y empezaré, y yo ya he sacado cursos de termodinámica gratuitos. Y dentro de poco tal vez saque curso de robótica, porque siempre estoy ahí actualizándome. El hecho de que yo ya haya tenido mis títulos, mis maestrías, no significa que no siga estudiando. Y ese es el ejemplo que le doy a mis alumnos que me ven, en mis cursos gratuitos de ciencias, a mi propio hijo, a mis sobrinos, etcétera. O sea, predico con el ejemplo, pero no te voy a pedir que hagas cursos de ciencias, pero no necesariamente, algunos lo podrán hacer, pero por lo menos cultívate, mi querido amigo. Si va a estar en el celular, lee contenido que te nutra. Yo siempre digo a mis seguidores que me dicen, ingeniero, qué debemos leer? Mira, mi querido amigo, y te recomiendo, a los que no les gustan las ciencias, lee mucha historia. Lee mucha historia y te va a abrir mucho los ojos. La historia es el mejor antídoto, la historia universal es el mejor antídoto para evitar las ideologías, para evitar los dogmas, para evitar que nos idioticen con las corrientes de izquierda y derecha, que libertarios, que neoliberales, que socialistas, que progresistas, que humanistas, pura tontería que no ha servido para nada, ¿no? Entonces tenemos que nutrirnos de contenido que realmente sirva, ¿no? Historia, ciencias. En nuestros países producimos al año, les doy un dato más o menos, medio millón de ingenieros en toda Latinoamérica, no te estoy hablando de un país, dos, toda Latinoamérica, no produce más de 500.000 ingenieros al año, ingenieros, científicos, etcétera. China produce más de 4 millones de ingenieros y científicos, un solo país, China. Es un ejército de personas de ciencias. Entonces ahora entiende por qué China ha desarrollado su tecnología, su industria, está al tú por tú con Estados Unidos, no tiene nada que envidiarle a Occidente. Eso no es casualidad, pues. Eso no es un mesías. Es trabajo duro de la población y cambio en la mentalidad, mi querido amigo. Si no, pregúntate por qué cuando un latinoamericano va a Europa o va a Estados Unidos, normalmente se comporta mejor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un latinoamericano va a Estados Unidos y empieza a manejar con la velocidad controlada, no se pasa la luz roja, respeta las señales, respeta al peatón? ¿Por qué razón en Estados Unidos un latinoamericano normalmente se comporta mejor en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en China que en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque en esos países sabe que la ley se cumple. Sabe que si tú haces tonterías, vas a acabar preso. Y en Asia inclusive te pueden mandar a la cadena, a la pena de muerte. Pero en Latinoamérica no pasa nada. Tienes plata, sobornas, pagas al policía, al fiscal, al juez, sales. Esa impunidad, esa informalidad de los políticos que nos ha hecho tanto daño. Yo digo, los primeros informales son los políticos. Entonces, Japón, descentralización, 47 prefecturas con autonomía fiscal y administrativa.
Muchos en Perú, coméntame en tu país cómo es. En Perú se queja mucho del centralismo. Y las regiones dicen, ah, no, todo es Lima, a las provincias no nos llegue inversión, que no sé qué. Pero si tú analizas las cifras de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, de las regiones del interior de Perú, te das cuenta que del 100%, esos gobiernos regionales solo han ejecutado normalmente un 15-20%. Es decir, que cada año hay un 80% de recursos que tiene que retornar de la provincia a Lima. ¿Por qué? Por la ineptitud de las autoridades. Porque eliges como autoridad a un demagogo, a un populista, a un tipo que hablaba. Ahora hasta han salido cómicos postulándose a presidente. ¿Qué sabe un cómico de gobernar un país? Dime, solo porque salió a hablar, a ser criticólogo, ya la población, no, no, sí, estoy con él puede ser. Nos damos cuenta y después nos quejamos. Los políticos nos representan, chicos, nos reflejan, son nuestro reflejo, ¿ok? Kuczynski es reflejo de los derechistas, ¿ok? Con Fujimori también, que terminó preso por corrupción, y Castillo es reflejo de los izquierdistas, que acabó como acabó por inepto, es la verdad, nadie puede negar que es un inepto, no sabía ni dónde estaba parado el pobre. Esa es la triste realidad en Latinoamérica, esa es la triste realidad en Latinoamérica. Entonces, el cambio empieza por nosotros, chicos, no empieza por... vamos a seguir eligiendo aventureros improvisados mientras nosotros no cambiemos, pues, no nos pongamos serios. Digitalización masiva, perdón, uso de My Number, identificación digital única para trámites. O sea, ellos han simplificado todo al máximo y lo han digitalizado. Fórmula 44, la recomiendo para la tos. Recorte de empresas públicas. En los 80 hubo muchas privatizaciones y se mejoró la eficiencia, ¿no? Porque la verdad, es decir, si tú me preguntas, ¿hay que privatizar las empresas públicas? A ver, en Latinoamérica, a ver, si está llena de improvisados, de ineptos, de aventureros, de compadres, que no atan ni desatan, sea de izquierda o derecha, pues el mal menor es privatizar. Pero si nos damos a la tarea de resolver el problema de raíz, que es crear la carrera política, que no cualquier improvisado llega a los cargos, que primero, si quieres llegar a presidente, pases por ser alcalde, gobernador o diputado, senador, y de ahí recién llegar a presidente, las cosas cambiarían. Habría meritocracia, habría evaluación de desempeño, y eso y tu remuneración estaría amarrado a tus resultados. Si eres un inepto, inútil, y al primer mes nos damos cuenta de eso, que fuiste mal contratado, chao señor, y sin indemnización, no la mereces, al contrario, mereces una multa por estafador, ¿ok? Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Pero bueno, estamos en Latinoamérica, pues, ¿no? Como decía García Márquez, el realismo mágico, ¿no? Todo puede pasar, ¿cierto? Resultado, aunque el Estado es grande en Japón, es una burocracia ágil y el país mantiene una alta productividad. Esa es la palabrita clave, productividad. Hacer más con menos, lograr objetivos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Pero para eso pues hay que prepararse, esas cosas no se improvisan, mi querido amigo. China, reforma económica sin privatizar todo, ¿no? Sabemos que China tiene un sistema híbrido, comunista en lo político, en lo macro político, capitalista en lo económico, en la micropolítica, ¿ok? Pero vamos a ver cómo está China, por ejemplo, ¿no? Crecimiento anual del PBI, perdón, hay un error ahí, dice valor Japón, ¿no? Es China. 9,5% de promedio en los últimos años. Imagínense, tremenda tasa de crecimiento de China, ¿no? Latinoamérica 2-3%. Inversión en infraestructura, Japón 8-10%, y Latinoamérica 1-3%. No es casualidad que Japón ahorita tiene la red de trenes bala más grande del mundo. Si tú sumas todas las redes adicionales, ¿se acuerdan del famoso tren bala japonés, el Shinkansen, el AVE de España y lo que te dé la gana?
sumando a todos no igualan a China. Imagínate, tremendo crecimiento chino. Y eficiente. Ellos te construyen metros en meses. Meses. En Perú estamos en décadas. O sea, así o más ineptos. Así o más claro que se necesita un cambio profundo, una reforma profunda. Y que se vayan todos. Que se vayan todos. Necesitamos gente nueva, pero gente capaz. No solamente gente nueva. No necesitamos nuevos aventureros. Recorte, reducción de pobreza. China sacó a más de 800 millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. Repito la cifra, más de 800 millones de personas en China salieron de la pobreza en las últimas décadas. Latinoamérica no tiene más de 600 millones. O sea, es como que China hubiera sacado más que toda Latinoamérica de gente de la pobreza. ¿Qué puede ser más evidencia clara de su éxito? Ahora es lo que yo siempre digo y me quejo en mis videos. ¿Por qué demonios no estamos estudiando el caso chino? ¿Por qué demonios no estamos aprendiendo de los aciertos de Singapur, China, Japón, Corea? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos contaminados de eurocentrismo. No nos entra en nuestra cabeza de Netflix y Hollywood que el mundo va más allá de Europa, Estados Unidos, Canadá y todos esos países. Pensamos que el mundo termina, empieza y termina en Europa con Estados Unidos. Leemos pura cosa que viene de ahí. Entonces estamos con la ceguera llamada eurocentrismo. No somos universalistas. Yo me considero universalista. Analizo todo, ¿no? El mundo entero. Y aprendo lo que hay que aprender. De Estados Unidos, ¿qué podemos aprender? Hay que reconocerlo. Su Silicon Valley es un ejemplo de cómo se debe hacer las cosas en empresas de alta tecnología. ¿Cuánto nos gustaría tener un Silicon Valley en Latinoamérica? Hay que reconocerle a los gringos, lo han hecho bien en ese sentido. ¿Qué podemos aprender de Rusia? Su gran industria militar, que lo ha hecho prácticamente imbatible, y su patriotismo para defender sus intereses. ¿Qué podemos aprender de China? Ahora son los maestros del capitalismo. ¿Han visto toda la ofensiva comercial que tiene China en Latinoamérica? O sea, a China ya no le importa que Trump le ponga, si quiere, 10.000% de arancel, no importa. Porque Estados Unidos solo es el 13% de las exportaciones para China. China está diversificadísimo y sigue construyendo mercados. ¿Les ha tocado ver la propaganda de Temu en YouTube en Latinoamérica? A mí me para salir en todos los videos, donde te prometen un iPhone por un dólar, una tablet de última generación por un dólar, ¿cierto? Los proyectos, bueno, Puerto Chancay, tren bioceánico entre Brasil y Perú, proyecto en el Chocó en Colombia, estuvieron en el Canal de Panamá también invirtiendo, el Metro de Bogotá, o sea, China ha entrado con todo a ganar el resto de los mercados del mundo. Así o más claro que son los amos del capitalismo en este momento. No hay manera de competirles en costos a los chinos, solo en costos. Es lo que yo siempre digo, todos somos capitalistas hasta que nos gana la competencia, ¿no? De ahí nos ponemos a chillar. Pero he visto a mis amigos de Gamarra. Gamarra es un emporio textil en Perú. Dime en tu país, ¿cómo se llama el emporio textil en tu país? Y estaban asustadísimos. Dice, pero deberíamos cerrar las fronteras. ¿Por qué dejamos entrar productos chinos, mi querido amigo? Si le cerramos la frontera a los productos chinos, ¿qué va a pasar? En primera se nos caen las exportaciones. El gobierno recauda más impuestos por exportaciones que por otra cosa. China nos deja de comprar minerales, soya, carne, lo que se te ocurra. Se nos caen las exportaciones, porque China es el principal socio comercial de la gran mayoría de países en Latinoamérica. Segundo, se nos caen las inversiones. China es el que más está invirtiendo en Latinoamérica en infraestructura. O nos olvidamos del puerto de Chancay. Hay capitales chinos. Han invertido en electricidad, han invertido en minería, en muchas cosas. Además, ¿con qué vas a sustituir los productos chinos? Tú me dirás, no, es que productos nacionales. ¿Vas a comprar más caro? O sea, el reto para nuestros industriales no es quejarnos por el costo chino, el reto es encontrar los nichos de mercado y diferenciarnos para competir contra los chinos. O sea, basta ya de esta mentalidad miedosa de, ay, viene el cuco chino y nos va a comer los negocios. No, a los chinos les podemos ganar por servicio. O sea, yo tengo mucho respeto y admiración por la cultura china y su desarrollo, pero también tiene sus falencias. El chino no te va a dar buen servicio. Quien ha hecho negocios con China, yo le he comprado máquinas a los chinos para mi fábrica y sé que no tienen un buen servicio técnico. No hablan español normalmente,
no te dan buen asesoramiento, un buen postventa, no son tan carismáticos, o sea, simpáticos para tratarte, lo compensan con buen costo, con buen precio, con buenos plazos de entrega, ¿cierto? Pero le podemos ganar por servicio. Podemos diferenciar nuestros productos imagínate, el cacao mexicano, el café brasileño colombiano, las flores colombianas, la papa peruana, el maíz mexicano, la plata mexicana, por darte algunos insumos, ¿no? Los camarones ecuatorianos, el salmón chileno, por darles algunos ejemplos. Es decir, nosotros podemos encontrar nichos y diversificarnos por calidad, que es lo que nos decía Porter en las 3 estrategias genéricas de competencia. Es decir, no tenemos la partida perdida, pero tenemos que competir sin complejos, sin miedo. Pero lógicamente en Latinoamérica, cuando llegan al poder, no tienen ni idea de qué hacer con el país. O sea, por ejemplo, en Bolivia muchos dijeron, el gobierno tiene que hacer una industria de litio. Sí, vamos a hacer una fábrica, traer técnicos que armen las baterías de litio. ¿Cuál es el problema de esa mentalidad? Los que somos emprendedores sabemos que no basta con inaugurar tu emprendimiento, ¿cierto? Yo puedo inaugurar mi fábrica, puedo inaugurar mi restaurante, y eso no me garantiza el éxito, ¿cierto? Los que hemos emprendido sabemos eso. ¿Por qué? ¿Qué te falta en esa ecuación? Venta y financiamiento, ¿cierto? Capital de trabajo. Yo puedo invertir, me endeudo, todo, hago un restaurante muy bonito. Pero si no sé atraer clientes, no manejo bien el marketing, la publicidad, no manejo bien mis costos, no tengo espalda financiera para poder tener capital de trabajo que me sostenga el primer, segundo año, que son los más duros. Si no tengo la fuerza comercial, la logística para hacer crecer y generar clientes, estoy muerto, estoy muerto. Entonces, para que veamos los ineptos que son los políticos. Mientras China, ¿qué hace? Una red logística está construyendo su ruta de la seda para llegar a todos los mercados del mundo. Tiene una fuerza de ventas tremenda. En toda feria industrial vas a encontrar el pabellón chino. Y ahora están dominando las redes. Dime si TikTok no domina las redes. Dime si en todo lado están la promoción de la publicidad de los aplicativos chinos, Temu, Shein, AliExpress, dominando el comercio minorista. Eso es dominar el capitalismo. No basta con invertir en una fábrica, en industrializar algo. Si tú no tienes la fuerza de venta, los canales comerciales, la fuerza logística, estás muerto. Por eso digo que son una sarta de ineptos los que nos han gobernado. No tienen ni idea de qué hacer con el país. Por eso seguimos exportando piedritas, minerales, materias primas. No ha cambiado eso en décadas. Seguimos como estamos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el reto. ¿Qué más hizo China? Zonas económicas especiales. Pero no basta con armar una zona económica especial, ya la inauguré y ya está. No. Tu zona económica especial compite con otras zonas económicas especiales. Como digo, en negocios, en capitalismo no basta con que seas bueno, tienes que ser mejor que otros para poder ganar los mercados, ganar los clientes, ganar las exportaciones y traer riqueza al país. Entonces tu zona económica especial tiene que ser agresiva, pues, o sea, digamos, un esquema tributario muy atractivo, una buena conectividad, tu zona económica especial tiene que estar bien conectada con puerto, aeropuerto, ferrocarril, autopistas, etcétera, con las zonas productivas. Tu zona económica especial tiene que también tener una masa de obra, una mano de obra bien capacitada y bien actualizada para poder trabajar en esas nuevas industrias que van a poner. ¿Por qué BID no puede venir a Latinoamérica? ¿Por qué? Porque no tenemos la mano de obra especializada, capacitada, ingenieros, científicos que pueden trabajar en esas industrias de alta tecnología. Por eso, porque no damos abasto, no generamos ni cantidad ni calidad de personal técnico. Por eso que Foxconn, el que fabrica los iPhones, no se va de China, a pesar que Trump lo ha amenazado a Tim Cook, oye, si no te vienes a Estados Unidos te voy a poner arancel. No se mueve China, ¿por qué? No porque la mano de obra sea barata, mi querido amigo, eso es un cuentazo del siglo pasado, eso ya fue, sino porque la mano de obra china no, en otro lugar no encuentra la calidad de mano de obra como la China, en capacidades, en técnicas, en experiencia.
Los canales de distribución, las cadenas logísticas no las encuentra en otro lado como en China. Por eso fabrica en China. Así funcionan los negocios, ¿ok? Recorte de empresas estatales. En los 90, 50 millones de empleados públicos despedidos, pero se mantuvo control de sectores clave. Pues para aquellos anarcobobos que te dicen que debemos privatizar todo, pues están locos. Ningún país potencia hace eso. O me vas a decir que Rusia va a ceder, bueno, cuando privatizó todo Rusia, ya vimos lo que le pasó en los 90, ¿no? Fue humillada, saqueada, ¿cierto? Si el propio Estados Unidos tiene sus grandes transnacionales muy ligadas al gobierno. O me vas a decir que la Reserva Federal no es una forma de intervencionismo del Estado en la economía estadounidense. Para aquellos anarcobobos que dicen que el Estado debe desaparecer. A ver, anda, dile eso a Trump, a ver qué te va a contestar. A ver qué te va a contestar. Pero tiene que ser un Estado bien manejado por gente capaz, ¿no? Una meritocracia clara, ¿ok? Así funciona, lógicamente, ¿no? Inversión en manufactura atrajo 1.7 billones de inversión extranjera directa, ¿ok? Es decir, miren la comparación, ¿ah? China, entre el año 2000 y 2020, atrajo sería 1.700 millones de millones, y Latinoamérica 200 mil millones de millones. O sea, la diferencia es de 1.700 a 200. Esa es la diferencia en la capacidad de atraer inversión extranjera directa. China atrajo inversión extranjera directa y aprovechó esa oportunidad para la transferencia tecnológica, formal e informal, pero lo hicieron, ¿ok? Ingeniería inversa, espionaje industrial, lo que tú quieras, pero China lo hizo, que como lo han hecho otras potencias. Y así se industrializó. Mientras en Latinoamérica estamos condenados a ser maquileros. Ningún país de Latinoamérica ha logrado transferencia tecnológica. Por eso no tenemos un celular con marca latinoamericana, un automóvil con marca latinoamericana, armas de marca latinoamericana, aviones. Quizá Brasil por ahí con su Embraer fue medio excepción, pero ya le compraron Embraer también, ya la perdió. ¿Qué debe hacer Latinoamérica? Recomendaciones basadas en los casos exitosos. Reducir el gasto público improductivo, es decir, los subsidios, revisión de subsidios y los que realmente son un desperdicio se tienen que erradicar. Hoy en día, por cuestiones ideológicas, se crearon ministerios, Ministerio de la Igualdad y las ideologías de género, pura tontería, desperdicio de recursos, atacando a la familia tradicional, atacando las bases de una sociedad y demografía sana. ¿Por qué? Por las modas occidentales. Ahora entró la moda conservadora, ahora reversa, reversa, para que vean cómo somos así de occidentales de segunda clase, ¿no? Siempre copiando, ¿no? No tenemos personalidad. Y también las empresas estatales deficitarias. Por eso digo, siempre los indicadores de control. Vuelvo y repito, en el mundo privado, si tú no haces bien las cosas, quiebras. Y si quiebras, te duele, te dan en la dolorosa. ¿Cuál es la dolorosa? En tu bolsillo, pues. Por eso no te puedes dar el lujo en el mundo privado de ser ineficiente, de ser un inepto. Tienes que intentar hacer las cosas bien. Y ese espíritu y esas consecuencias deben ser trasladadas al mundo estatal, para que esto funcione. Digitalizar trámites, sí, como lo ha hecho Singapur, como lo han hecho en Japón. Descentralizar, dar más poder a los gobiernos locales, sí, como en Japón. Atraer inversión con menos burocracia, como las zonas especiales económicas de China, etcétera. Entonces, para que veamos aprendiendo lo que funciona. Yo no les estoy acá proponiendo una fumada filosófica, ¿no? Que pues que no sé quién, hay gente que se la vive pues en un mundo fantasioso y teórico, ¿no? Yo soy una persona muy práctica, muy pragmática, ¿no? Entonces, soy amigo de lo que funciona, soy amigo de los que lo hacen bien, porque hay que aprender, no podemos nosotros estar inventando la rueda dos veces. ¿Qué debe hacer Latinoamérica? Tamaño ideal, hay que bajar ese tamaño de Estado a 20% y hacerlo más eficiente, con meritocracia, con anticorrupción radical. Así funciona. Y lógicamente enfocándonos en infraestructura para que el país tenga competitividad, nuestros emprendedores sean competitivos, puedan sacar sus productos al mundo a costos bajos, en tiempos rápidos, ¿ok? Interconectar nuestro país para aprovechar nuestros recursos naturales al servicio de los intereses nacionales,
enfocarnos en educación para cambiar la mentalidad latinoamericana. Basta ya de consolarnos con decir, no, es que el latinoamericano es creativo y con esa tontería nos consolamos. Ya basta, pues. Eso no basta, no es suficiente en este siglo nuevo. Necesitamos cambiar a disciplina, estudiar más, ser amigo de las ciencias, dejar la ideología y abrazar la ciencia. Eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Y enfocarnos en la seguridad. No se puede emprender cuando el país es un caos. Si tú como emprendedor estás sujeto a que te extorsionen, a que te roben, a que te maten, obvio que no se puede hacer que el país emprenda y progrese. Pero eso empieza por el pésimo ejemplo de los políticos, esta clase política corrupta y podrida, por un modelo corrupto y podrido, no va a ser capaz de luchar contra la corrupción. ¿Sabes por qué? Porque los primeros y más grandes corruptos están en la clase política. Es así de simple, ¿ok? Tenemos que ver las cosas como son. Es por eso, es cuento. Mientras no haya una reforma política profunda en nuestros países, cualquiera que entre a prometerte que va a poner orden y luchar contra la corrupción te está mintiendo. Ni siquiera Bukele, lo acabo de mencionar al inicio del video. Él ha luchado contra la corrupción del nivel bajo, pero no lo he visto luchar contra la corrupción del nivel alto. No lo he visto. El día que yo vea que meta preso a un tío, a un primo, a un hermano por corrupto, creeré en Bukele. Mientras tanto, no. No. Es simplemente pura populismo para la tribuna. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. La seguridad es la base para que un país prospere. Pero la seguridad, la lucha anticorrupción empieza por la cabeza, desde el presidente dando el ejemplo. Miren qué vergüenza para el Perú que seis de sus últimos 7 presidentes juzgados y condenados por corruptos. Solo se salvó Paniagua porque, bueno, se murió hace tiempo. Pero el resto, investigados, encarcelados, uno se suicidó, sabemos que era corrupto, en fin, qué vergüenza. O sea, es una banda presidencial, ¿no? Una banda en el término de mafia presidencial, ¿no? Pero para que vean, el sistema está podrido, ninguno que entre lo va a lograr, porque el sistema está podrido, cualquiera que entre se va a podrir. Muy bien. Y conclusión, los casos de Singapur, Japón, China demuestran que un Estado más pequeño pero eficiente logra más desarrollo que uno grande y burocrático. Latinoamérica debe recortar gasto superfluo, digitalizar y descentralizar para crecer. Pero eso parte por una nueva clase política meritocrática, no caudillista, no improvisada, con trayectoria, con experiencia y gestión. Por eso yo hablé en un video anterior que mi esperanza está en los tecnócratas patriotas que tienen capacidad y aman a nuestros países, y en los emprendedores populares, los que vienen de abajo, porque ellos saben lo que es generar riqueza, saben lo que cuesta generar riqueza, y por amor a su país quieren poner su experiencia al servicio del país. Creo que sería una gran contribución y podríamos llegar a otros niveles. ¿Ok? Entonces, bueno. Y para ir finalizando ya, el tema de los sueldos, ¿no? Para los políticos. El problema de los sueldos de los políticos es que es un sueldo fijo. Es un sueldo fijo. O sea, pase lo que pase, hayas hecho porquerías o no con tu gobierno, está garantizado que vas a ganar esa plata. Entonces, si hay impunidad, hay descaro, pues. Vivimos en una conchudocracia. Yo lo llamo una conchudocracia. Porque estamos gobernados por una sarta de conchudos. ¿Ok? Que no tienen vergüenza. Que hacen desastre y medio con la economía del país. Improvisan, roban y no hay consecuencia, pues. Como saben que la gran mayoría se fuga, como saben que hay impunidad, miren el caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht es un escándalo público-privado, ¿no? Una empresa privada que corrompió a altos presidentes en Latinoamérica. Y se sabe que fueron varios países contaminados, ¿ah? No voy a mencionar cuáles, porque como digo, yo no hablo mal de los países hermanos. Pero ustedes ya sabrán, anótame aquí abajo
en los comentarios si tu país estuvo involucrado en los escándalos de Odebrecht. Pero, oh casualidad, vergüenza y algo de mérito, Perú ha sido uno de los pocos países, por no decir el único, creo, que yo sepa, ¿no? Si tal vez estoy equivocado, anótamelo abajo, que enjuició y ha encarcelado expresidentes por el escándalo de Odebrecht. ¿Y el resto de países qué pasó? Impunidad. Y cuando los de abajo ven que los de arriba son cochinos, son impunes, todos los de abajo también empiezan el relajo. Empieza también el desorden, el caos, nadie respeta las leyes, nadie respeta a la policía, los propios policías se corrompen y forman bandas y extorsionan y es un caos. ¿Por qué? Porque el Estado es como un pescado, se pudre a partir de la cabeza, ¿ok? Por eso digo que tenemos que hacer una purga, una depuración total, que se vayan todos, ninguno sirve. Por eso yo no he recomendado ningún candidato, porque no, lo que he visto en el menú, ninguno me sirve, ninguno me ha convencido. El día que alguno me convenza, lo apoyaré con mucha honestidad, ¿ok? Pero ese es el problema. Como no hay consecuencia, entonces pues no hay esfuerzo, me puedo dar el lujo, contrato a mi amante, contrato a mi amigote, mi compadrito, me voy de vacaciones con la plata del Estado, no pasa nada. A mí no me va a pasar nada. Por eso es que hacen lo que hacen, pues. No hay consecuencia, porque el sueldo es fijo. Y esos populistas que dicen que sortean el sueldo, que lo van a regaltonar el sueldo, pura tontería. Todos sabemos que ellos tienen grupos de poder atrás que les financian la campaña, pues ellos están hipotecados, vendidos su alma al diablo. Claro, el sueldo no lo van a cobrar del Estado para la tribuna, para la pantalla, pero por debajo de la mesa le va a llegar su sobresazo con dólares para que luego terminando el gobierno se vaya a vivir a Miami o a algún otro lado. Así funciona. Entonces lo que yo propongo, ¿no? Para que esto cambie es que tiene que haber una administración basada en resultados. Que sí tiene que haber resultados medibles. Un presidente debería ganar en función del crecimiento económico del país, de la reducción de la delincuencia y de la corrupción, de la reducción del hambre, del avance de la infraestructura, del incremento de la competitividad del país, del incremento de las inversiones extranjeras en el país, del aumento o más bien de la reducción de la desnutrición o del analfabetismo. Esos indicadores deberían ser la base mensual de medición y cálculo de su sueldo. Si ha hecho porquerías no merece ganar nada. Es más, debería ser defenestrado. ¿Por qué razón tenemos que aguantar 5 años un inepto? Yo digo, en la reforma política debería ser, si yo presento mi plan de gobierno, debo presentar por lo menos 3 ejes principales, 3 objetivos macro, ¿ok? 3. Y eso debe ser un compromiso por escrito. Si yo llego al gobierno y me volteo, descaradamente mintiendo a mis electores, eso debe ser causal de vacancia, inmediata, sin juicio por medio, inmediato. Si no sirve para cumplir lo que prometiste, entonces vete a tu casa, porque por algo lo prometiste y lo firmaste, pues sí o no. ¿Ok? Y además, tu sueldo debería estar amarrado a conseguir avanzar en esos 3 objetivos y sus derivados. ¿Ok? Entonces puede darse el caso que ganes muy poquito, porque no lo mereces, pues, no lo mereces. Entonces lo van a pensar 2 veces, ¿no? Los corruptos que quieren aprovecharse, ¿no? Y si caes en corrupción, de inmediato, cárcel sin atenuantes y dependiendo de la magnitud de tu corruptela, pena de muerte por traición a la patria, como en Singapur. No me estoy inventando nada nuevo. Incentivos meritocráticos, es decir, aquel, aquel funcionario, aquel funcionario que realmente haga bien las cosas, está preparado, ha demostrado trayectoria y hace bien su trabajo, debería tener salario alto, ningún problema. Bonos, ningún problema, porque se lo ha ganado, pues.
se lo ha ganado. ¿Cuál es el problema? Del resultado sale su paga. Ahí está, no pasa nada. Y la transparencia y penalización por corrupción. O sea, radical eso, sin atenuantes. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. ¿Ok? Eso no va a haber excepciones para nadie. Caiga quien caiga, ¿no? Entonces, en Singapur, por ejemplo, un ministro, ¿ah? Puede ganar 1 a 2 millones de dólares. ¿Ah? Son los mejores salarios del mundo. Pero lógicamente ahí están los resultados, pues Singapur es top 5 en eficiencia gubernamental, bajo en corrupción. Entonces, yo no me estoy inventando nada, mis queridos amigos, ¿no? Estoy simplemente transmitiéndoles lo que funciona en otras partes del mundo, porque lamentablemente gran parte de nuestros intelectuales solo miran a lo que pasa en Occidente, ¿no? Y se la pasan ahí debatiendo, perdiendo el tiempo, ¿no? Yo voy a lo que funciona, a lo que he visto que funciona y lo que podemos aprender nosotros. Porque si lo ha logrado Singapur, ¿por qué no nosotros? A ver, cuéntame. ¿Okay? China, los funcionarios son evaluados por meta de crecimiento económico local, por su gobierno regional, su región, etc. Si una provincia crece más, sus líderes son promovidos. ¿Ok? Es decir, tu forma de lograr una carrera política dentro del gobierno es justamente por los resultados que muestras en tu gestión regional, municipal, etc. Entonces, salario alto, cero tolerancia a la corrupción, es posible, mi querido amigo, es posible, pero esto tiene que funcionar, por eso digo, dando el ejemplo de la clase política y cambiándole el chip a la población desde el nivel de educativo. Ahí tiene que empezar. Se nos ha quitado cursos, se nos quitó la educación cívica, donde se veían los valores, el patriotismo. Se ha quitado la historia muchas veces. ¿Cómo puedes amar lo tuyo si no la conoces, tu historia? ¿No? Se ha quitado, a veces se ha desincentivado las materias de matemáticas en algunos países. Recontra preocupante. Para darle prioridad a temas ideológicos, ¿no? Temas ideológicos, ideología de género, pura tontería, que mira, yo puedo entender que sea una moda de países ricos, ellos se pueden dar el lujo de hacer eso porque son ricos, pues. Bueno, nosotros siendo pobres vamos a perder el tiempo en esas tonterías. Deberíamos estar enfocados en lo importante. Educación, tecnología, ciencia, anticorrupción, meritocracia, lo que nos lleve a hacer, a ganar este juego, nos guste o no, el juego capitalista es el que prima en el mundo entero. ¿Vamos a ir a contracorriente? ¿O podemos aprender a jugarlo igual o mejor que los chinos o que los singapurenses o que los japoneses? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Entonces tenemos que tener claras esas ideas, porque sin economía no hay Estado, pues. Miren lo que pasó en Bolivia. En Bolivia hubo muchos subsidios. Aparentemente la población vivió durante el gobierno de Evo Morales con una sensación de que el país estaba mejor. Y mira lo que ha pasado. El país no ha sido capaz de generar más ingresos. Más ingresos. Y ahora faltan dólares, hay toda una crisis. El propio Chile, con todo su avance que ha tenido, que se nos ha promocionado como el alumno más destacado de la región, pero su economía todavía depende mucho del cobre. Esa es la verdad, de la agroexportación del cobre. No se ha industrializado como debería haberse industrializado. Y hay tremendas desigualdades sociales, ¿no? Ese es también el problema en nuestros países, en la región. Pero es una desigualdad por falta de oportunidades. Yo creo que a la población, digamos, pobre en un país, lo que ellos necesitan es educación para tener mayores habilidades y oportunidades, trabajo, oportunidades para que con su esfuerzo emprendan, trabajen y prosperen. Una movilidad social, digamos, muy fluida, lo que yo llamo la meritocracia política y meritocracia social, y que tú con tu esfuerzo llegues arriba, ¿ok? Eso es lo que debería haber, no que te regalo plata y te malacostumbro a estirar la mano sin haber hecho poco o nada. Eso no debe ocurrir, ¿ok? Entonces, bueno, y en China hay promociones por resultados económicos, ¿no? Los funcionarios locales son evaluados por crecimiento de PIB regional, atracción de inversiones, estabilidad social, etcétera. Si cumplen, ascienden dentro del partido, ¿no? Si fallan, son removidos o estancados.
Así de simple, ¿no? Así funcionan los países, ¿no? ¿Cómo implementarlo sin resistencia? Primero hay que reformar el sistema de contratación. Que los puestos burocráticos sean por concursos técnicos, no por nepotismo. Y tiene que ser un concurso abierto, digitalizado, transparente, ¿cierto? Empezar con pilotos. Se puede empezar con un ministerio de la digitalización con salarios por desempeño. Y vamos evaluando y extrapolando, ¿no? Y vincular los salarios al sector privado, ¿no? Entonces, para evitar que los políticos se autootorguen aumentos desproporcionados. Entonces, esto debe estar pues claramente regulado, vuelvo y repito, administración por resultados, por digamos, factores de desempeño, muy claros y medibles y auditables. Esto tiene que ser auditado por entidades independientes para asegurar la veracidad de las cifras reportadas. ¿Ok? Entonces, en conclusión, se puede hablar de un sistema híbrido de Singapur, China, salarios competitivos para atraer talento, no solo políticos tradicionales, bonos por resultados claros, PBI, crecimiento de PBI, reducción de pobreza, mejora en la educación, en la seguridad, etcétera, y penalizaciones fuertes por corrupción o bajo desempeño. Creo que con un esquema así se puede, más obviamente lo que dije al inicio, profundas reformas, esto conlleva profundas reformas políticas, económicas, sociales. Se necesita una nueva constitución del siglo XXI para lograr un país competitivo, moderno, que podamos ganar mercados y traer riqueza al país. Implementar una meritocracia. Con lo que tenemos, que básicamente pasamos de un Estado mercantilista, bueno, hablando de Perú, escríbeme abajo cómo es en tu país, pero en Perú pasamos de un Estado mercantilista de izquierda, populista de izquierda en los 70s y parte de los 80s, a un Estado populista y mercantilista de derechas en los 90s y 2000. Tenemos que evolucionar, no nos podemos quedar ahí, porque no es cierto, algunos dicen, no, es que la Constitución mejoró, pero no es suficiente, pues. El Perú todavía tiene muchas desigualdades que tienen que ser corregidas, pero tienen que ser corregidas con meritocracia, con educación, con oportunidades, con el buen ejemplo de la clase política, con un Estado eficiente, moderno, digitalizado. Eso es lo que se necesita, ¿no? Y no más de lo mismo, puros trasnochados que no han evolucionado, se han quedado en la Guerra Fría del siglo pasado. De esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones, ¿no? Latinoamérica necesita evolucionar, cambiar, adaptarse para este siglo XXI. No se puede seguir como estamos. El tren de la historia sigue avanzando. Asia está alcanzando los niveles de desarrollo de Europa, de Occidente, de Estados Unidos. África también está avanzando y nos vamos quedando en la cola los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cuestionar cómo hemos venido haciendo las cosas. Necesitamos un cambio en mentalidad, ¿ok? Y apostarle a la meritocracia, al pragmatismo, a la ciencia, a aprender de los que ya lo han hecho. No vamos a inventar la rueda dos veces, pues. Si Asia lo ha hecho en 40 años, nosotros no podemos seguir necios, perdiendo el tiempo en estúpidas peleas culturales, políticas, izquierda, derecha, pura tontería que no ha servido para nada en 200 años, porque no han desarrollado un solo país en Latinoamérica. ¿Ok? Entonces necesitamos cuestionarnos. Este video pretende aportar un granito de arena y sembrar un sano debate. Si crees que se puede mejorar, en qué se puede mejorar, espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, no pasa nada. ¿Ok? Yo como patriota latinoamericano no quiero ser solo un criticólogo y por eso estoy planteando algo un poco diferente, un aire fresco a toda esta polarización estúpida que es lo que nos tienen acostumbrados los de izquierda y derecha. ¿Ok? Si compartes nuestro criterio, nuestro mensaje, por favor, hazlo llegar a toda la gente que puedas. Apoya este video dándole tu like, comentando, compartiendo, para que crezcamos cada día más. Te veo en el siguiente video. Te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.